Bueno, el día de hoy les hablaremos sobre la mitología inca, todo lo que abarca esta mitología y el paso del mito al logos. Mi nombre es Juan Sebastián Burgos Flores y a continuación les presentaré a mi grupo. Hola, mi nombre es Eduardo Patiño. Michael Andrés Álvarez Espinosa. Mi nombre es Juan José Oyuela. Bienvenidos a nuestro documental sobre la mitología inca. Hoy veremos cómo los incas explicaban el origen del mundo. ¿Cuáles eran sus dioses más importantes y cómo sus creencias pasaron del mito al logos? Los incas fueron una de las civilizaciones más grandes de América. Su imperio se extendió por gran parte de Sudamérica y su capital fue la ciudad de Cusco. A continuación les explicaremos qué es la mitología inca. Mitología inca es el conjunto de mitos, leyendas y creencias que utilizaban los incas para explicar la creación del mundo y los fenómenos naturales. Creían que el sol, la luna, la tierra y las montañas eran seres sagrados que protegían la humanidad. Ellos la naturaleza no era solamente un recurso, sino una parte fundamental para la vida. Las creencias desarrollaron una cultura basada en el respeto, el trabajo en comunidad y el agradecimiento hacia la tierra. Decía Yopiricocha, el dios creador del universo, según la tradición inca, creó el cielo, la tierra y a los seres humanos. Inte, el dios del sol, uno de los más importantes del imperio inca, y ellos dependían de mí para mantener buena vida. Yo soy Pachamama, madre de la naturaleza, de la fertilidad y la abundancia. Los incas me hacían ofrendas en agradecimiento a los alimentos recibidos. Soy Mamaquilla, la diosa de la luna. Me relacionan con las celebridades religiosas y la protección a las mujeres. La leyenda que el dios Inti envió a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo desde las aguas del lago Titicaca para enseñar a las personas a vivir en armonía y fundar una gran ciudad. Desde fregar este balcón, deberá fundar una gran ciudad donde el balcón se hunda en la tierra. Durante su viaje enseñaron a las personas a cultivar, construir viviendas y vivir en comunidad. Aquí construiremos el gran imperio inca. Así nació la ciudad de Cusco, considerada el corazón del imperio inca. La visión del mundo inca. Los incas creían que el universo está dividido en tres mundos. Hanampacha era el mundo superior donde habitaban los dioses y los astros. Caipacha era el mundo de los seres humanos, los animales y las plantas. Ucupacha era el mundo interior o subterráneo, relacionado con los muertos y la renovación de la vida. Hablaremos sobre el paso de los mitos a los logos. En la antigüedad las personas utilizaban los mitos para explicar el origen del mundo y los fenómenos naturales. Con el paso del tiempo apareció el logos, que significa razón o pensamiento lógico. Gracias a los logos surgieron disciplinas como la historia, la filosofía y la ciencia, las cuales mediante estas se trataban de explicar los acontecimientos en base a las investigaciones y los resultados. Hoy sabemos mucho sobre los incas gracias a arqueólogos e historiadores que han estudiado sus construcciones y sus culturas. Bueno, como reflexión final, la mitología inca nos enseña que nuestros antepasados tenían una profunda conexión con la naturaleza. Conocer la mitología inca es importante ya que nos ayuda a conocer el gran patrimonio de nuestro continente americano. Aunque actualmente utilicemos la ciencia para comprender el mundo, debemos valorar las Resumen, tradiciones que los incas fueron una de las civilizaciones más importantes de América del Sur. Formaron un gran imperio en la región de los Andes, que llegó a extenderse por los territorios de hoy corresponden a Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, Chile, Argentina. Se destacaron por su excelente organización política y social, sus avanzados conocimientos en agricultura, ingeniería y arquitectura, así como por su rica cultura y tradiciones. Su capital fue la ciudad de Cusco, donde se gobierna todo el imperio. Origen de los incas. Los incas fueron una de las civilizaciones más importantes de América del Sur. Se originaron en la región andina del actual Perú, y según la leyenda, Manco Cápac y Mamao fueron enviados por el dios del sol, Inti, para enseñar a las personas a vivir en sociedad y fundar la ciudad del Cusco,
Con el paso del tiempo, los incas expandieron su territorio y formaron un gran imperio llamado Tahuantinsuyo, que abarcó parte de los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. Su organización política, social y militar les permitió convertirse en una de las culturas más avanzadas de su época. Economía de los incas. La economía de los incas se basaba en la agricultura y el trabajo colectivo. No utilizaban dinero. En su lugar, las personas contribuían con trabajo para el bienestar de la comunidad. Un sistema conocido como la mita. Cultivaban maíz, papa, quinoa y otros alimentos en terrazas agrícolas, construidas en las montañas. También criaban llamas y alpacas, que les proporcionaba lana, carne y servían como animales de carga. Gracias a sus depósitos de alimentos y a su buena organización, lograban abastecer a toda la población. Su religión. Los incas eran unas personas politeístas, o sea, creían en muchísimos dioses. El dios del sol, que llamado Inti, era el más importante en esta mitología. A este se le hacían muchísimas ceremonias, sacrificios, incluso se le hacían templos y a su nombre, con los cuales se constituía gran parte del imperio. Comunicación. Tenían una red de caminos gigantesca para conectar todo el imperio. Los chaquis eran jóvenes mensajeros que corrían sin parar en forma de relevos. Se memorizaban los mensajes exactos y se los decían al siguiente corredor. Tocaban una caracola marina para avisar que ya seguían llegando a la siguiente estación. Los quipus servían como una libreta para contar cosas, animales y comida almacenada. Los quipumayok eran los únicos expertos que sabían leer esos números y colores. Para entenderse entre todos obligaron a hablar un solo idioma, el quechua. Gracias a las voces de los mensajeros, las órdenes del Inca llegaban a todos lados. Si había una emergencia militar, hacían humo o fogatas en los cerros para evitar. El sistema era tan rápido que los incas comían pescado fresco traído desde el mar. La sociedad era muy estricta. Nadie podía cambiar de clase social ni de trabajo. El inca era el jefe máximo y todos creían que era el hijo del dios sol. La familia real y los nobles mandaban y ocupaban los cargos más importantes. Los sacerdotes tenían mucho poder porque organizaban la ceremonia para los dioses. La gente común vivía en grupos de familias llamadas ayllus, compartiendo la tierra. El pueblo se encargaba de trabajar en campos, ciudad, animales y artesanía. Se ayudaban entre vecinos. Si uno te ayudaba hoy, tú le ayudabas mañana. Todos se juntaban a hacer trabajos grandes para beneficio del pueblo. Los hombres debían trabajar turnos para el Estado haciendo puentes o caminos. El Inca pedía trabajo obligatorio, pero les regalaba comida si había sequías o hambre. Organización política. Estaba el Inca. Este era pues el que lideraba todo el imperio, en el cual era el que basaba, ya que ellos decían que este era el hijo del sol. Habían varios funcionarios que lo ayudaban a él tanto a gobernar como a manejar sus finanzas, pero pues el poder se basaba más que todo en el Inca. A continuación les explicaremos cómo fue el primer Inca, que pues en resumen fue mandado por el dios Inti a crear su imperio. Arquitectura de los incas. Los incas se destacaron por sus grandes conocimientos de ingeniería y construcción. Sus edificios eran hechos con enormes bloques de piedra, perfectamente tallados y ensamblados sin utilizar cemento. Construyeron templos, fortalezas, caminos, puentes y ciudades que aún se conservan. En la actualidad, obras como Machu Picchu y otros centros ceremoniales muestran su habilidad para adaptar sus construcciones al entorno montañoso y resistir terremotos, lo que demuestra el gran desarrollo de su arquitectura. Educación. La gente creía que sus dioses les enseñaron todo lo necesario para vivir bien. Los mitos decían que Manco Cápac y Mama Ocllo vinieron a enseñar a los humanos.
Manco Cápac le enseñó a los hombres a sembrar, construir casas y seguir las reglas. Mamá Ocllo le enseñó a las mujeres a tejer, cuidar la casa y actuar con respeto. Las historias y los conocimientos se contaban de boca en boca, con canciones y cuentos. Los maestros explicaban el clima y las cosechas usando ideas sobre los dioses. Con los quipus anotaban sus historias y leyendas sagradas. Las niñas escogidas aprendían a tejer y hacer chicha para las fiestas religiosas. Usaban los mitos para que todos respetaran y obedecieran al Inca sin protestar. Aprender estas historias aseguraba que la gente viviera en paz con la naturaleza. Arte y cultura. Los incas desarrollaron un arte muy avanzado que reflejaba sus creencias, costumbres y forma de vida. Sobresalieron en la elaboración de textiles de gran calidad, utilizando lana de llama, alpaca y vicuña, para prendas con colores vivos y diseños geométricos. También fueron expertos en la cerámica, fabricando vasijas y recipientes decorados para un uso cotidiano y religioso. Además, trabajan metales como el oro, la plata y el cobre para elaborar joyas, máscaras, adornos y objetos ceremoniales. La música, las danzas y las festividades religiosas también eran una parte importante de su cultura y servían para honrar a sus dioses y fortalecer la unión del pueblo. Muchas gracias por ver nuestro documental.